Hola, ¿cómo están? Me presento, soy Jazz Venegas, hago grupo con Canela Veroiza y bueno, voy a contar sobre la reforma de 1918. Vamos a hablar sobre la historia anterior a la creación de la UON y qué pasó en los años siguientes. Vamos a empezar contando qué es la reforma universitaria. Lo primero que sucedió fue el movimiento social de base estudiantil. Hubieron nuevas ideas en el principio del siglo XX, también valores nuevos como el nacionalismo, antiimperialismo, populismo, laicismo, clerical, americanismo, democracia y antitotalitarismo. Este movimiento social de base estudiantil se dividía en dos estructuras. En la estructura interna, la cual la conformaba el gobierno, las nuevas pedagogías y la autonomía. Luego se dividía en la función social que cumplía cada uno y las responsabilidades sociales de cada integrante. Allí hubieron antecedentes, los cuales eran los cambios sociales. Los cambios sociales eran la movilización social y cultural, llamada reforma universitaria. Esta se dividía en tres: el voto secreto, universal, obligatorio, individual para varones solamente en este caso, no para mujeres, y la Ley Sanz Peña 1912, la cual se estableció en 1912, el 26 de marzo. Estableció la lista incompleta combinada con el secreto y la obligatoriedad del sufragio y el mecanismo plurinominal. Esta contaba con un voto distinto, un sistema electoral en la cual, mediante el sistema de voto cantado, el votante debía presentarse a la mesa electoral y pronunciar de viva voz el candidato de su preferencia, siendo anotado su voto en una planilla por la autoridad electoral. ¿Por qué pasó en la Universidad de Córdoba? Esta estaba conformada por la Ley de Avellaneda y además estaban con otro estatuto. La Ley de Avellaneda hablaba de un lineamiento entre el régimen administrativo y la estructura jurídica de universidades nacionales. También hablaba del nombramiento de profesores y autoridades y de expedir diplomas habilitantes de profesiones. Sucedió en la Universidad de Córdoba porque se desconocieron las formas de gobierno y designación de autoridades, regido por otro estatuto en 1979 con otros regímenes legales. Allí no habían renovaciones de cuerpo de directivos porque eran vitalicios, estos eran los docentes, y además se renovaban solamente por conveniencia del rector. El control de las autoridades se definía en administrar el clero cordobés, ya que tenía esta una opinión importante y era una universidad anacrónica. También tenían control de los reclamos de los estudiantes que no eran escuchados y control de la limitación de nuevas ideas de estos estudiantes. Arturo Orgaz hablaba de que esta universidad tenía conocimientos escasos, repetitivos y cerrados, y que más que aprender, irá a perjudicar a los estudiantes. Por último, los sucesos antes de la creación fue la década del 40 donde hace referencia a la crisis del 30. Luego el modelo de sustitución que trataba de crear alimentos de industria textil más en el país y no importar tanto en otros países. En el mundo laboral estaba el proyecto de la universidad con el fin de enseñar profesiones de formas más técnicas y formar ingenieros para la industria. En 1948 se crea la UON, Universidad Obrera Nacional, y en 1949 se permite que accedan a la universidad. Esto quiere decir que hubo una democratización social de la educación superior, hubo una gratuidad. Dentro de esta democratización había un cogobierno, es decir, había más accesibilidad con las oportunidades y más derechos humanos. En 1953 inició el ciclo electivo, luego de 2 años, en 1955 se creó el golpe de Estado. En este se derroca a Perón y hubo un gobierno de facto. Este gobierno era una junta de gobiernos no elegidos. Hubo un bombardeo en Plaza de Mayo y esto fue uno de los hechos más conocidos. Este derrocamiento a Perón hizo que las escuelas se tuvieran que demoler, pero esta UON, Universidad Obrera Nacional, para evitar esta demolición,
se convirtió en la UTN. Se cambió el nombre para evitar la derrocación. Queríamos mostrar de forma cronológica esta reforma universitaria a medida que iba pasando el tiempo y los años. Comenzando en noviembre de 1917, el primer hecho que sucedió era que los estudiantes ingenieros hicieron una protesta por una ordenanza de decanos. Luego, el 4 de diciembre, se denuncia la supresión del internado. Hubo un cierre de hospital de clínicas, disparador de hechos de Córdoba al año siguiente. Esto hizo que empiecen las protestas. Pasando a marzo de 1918, el Comité de Preforma juntó a 8 delegados de cada facultad, es decir, de 3 facultades, mejor dicho, y se transformó en Federación Universitaria de Córdoba, FUC. Se funda la organización política clerical Contraria a Ideas, de Córdoba Freits. Se funda la organización estudiantil oponida a la FUC. Esta organización estudiantil era una reacción de pocos individuos que pedía seguir con el orden de antes y al rector conservador, Antonio Nores. El 20 de marzo de 1918 no dan curso a reclamos de los estudiantes interviniendo con la policía, es decir, por medios violentos. El 31 de marzo hubo una huelga general que fue muy importante en el Teatro Rivera Córdoba, que fue formada por los estudiantes, impidiendo las clases normales. Y en abril de 1918, en 5 fechas ocurrieron los datos más importantes. El 2 de abril hubo una consecuencia de la huelga, que fue la respuesta del Consejo Superior de la Universidad, diciendo un comunicado que hablaba de la prohibida entrada al instituto a toda persona que no sea académica, profe o empleado. Es decir, estaban las aulas clausuradas. El 3 de abril hubo una justificación de por qué el accionar de clausurar las aulas. 4 de abril, el Comité Estudiantil de Pro Reforma Universitaria se dirigió a Salinas, solicitando intervención de universidad por parte del Estado. El 11 de abril se constituía Buenos Aires, por casualidad, y Irigoyen firmó el decreto que interviene la UNC. Se designó como interventor a Matienzo. El 14 de abril se hizo cargo de todas sus funciones Matienzo. Y por último, el 23 de abril se presenta el proyecto de reforma para democratizarlo. En mayo de 1918 se divide en 4 fechas muy importantes. El 7 de mayo, Irigoyen decretó la reforma. Habían participación de los profesores para elegir el decano y consejero. El 10 de mayo regresa Matienzo, declara vacantes a cargos de rector, de decano y de académicos, con antigüedad de 2 años solo. El 28 de mayo se dieron las elecciones, las cuales ganaron candidatos preferidos por los estudiantes. Y el 16 de mayo ya funciona la FUC en reemplazo del Comité Pre-Reforma. En junio de 1918 hubo una asamblea universitaria. Este 15 de junio de 1918 los estudiantes no participan directamente, pero influyen sobre candidatos docentes. Los candidatos eran 3: la doctora Martínez de la FUC, la doctora Nores Martínez de Córdoba Freits y Centeno de Pseudo Independiente. Hubo una expectativa de victoria reformista, presión de jesuitas y clero cordobés, cambio de voluntades de consejeros. En estas elecciones fueron ganando Honores. Fue el elegido y la reacción estudiantil no fue bastante agradable. Hubieron desalojos violentos, episodios dramáticos, contra corrupción y fraude. Las consecuencias de esto fueron la huelga general de estudiantes de la FUC y federaciones de otras ciudades en solidaridad. Otra consecuencia fue el acta de huelga que proclama la Revolución Universitaria de 1918. Al día siguiente, la nota del ministro informando las elecciones, también hubo una minimización de la protesta, un impasse a la espera de revolución desde el poder central, Irigoyen. Es decir, por fin, que Nores defiende mantener cerrada la universidad.
En julio de 1918 se formó en Córdoba el primer Congreso Nacional de Estudiantes convocado por la Federación Universitaria Argentina, donde se proyectó esquemas de ley universitaria y estatutos, donde tendrá un modelo que contará con ciertas características como autonomía, gobierno tripartito, docentes, graduados y estudiantes, asistencia libre, docencia libre, libertad de cátedra, régimen de concursos docentes, periodicidad de cátedra, publicidad de los actos universitarios, académicos y administrativos, bienestar estudiantil, extensión y orientación social universitaria, libertad de juramento. Y libertad de juramento. En esta etapa hubo disturbios callejeros en Córdoba donde no solo protestaban estudiantes, sino también ciudadanos que también estaban a favor de estas protestas. En el mes de agosto, Irigoyen anunció nuevamente que intervendrá la universidad. Y el 23 de agosto asumió el ministro de Educación, José Santos Salinas, donde demoró en hacer su trabajo y a causa de esto, la Federación Universitaria convoca una movilización con más de 20.000 personas en un acto de protesta. En septiembre, los estudiantes deciden ocupar la universidad, donde 83 estudiantes ingresaron a la sede principal llamada la Casa de Trejo y declaran abierta la universidad haciéndose cargo de su funcionamiento. En octubre del mismo año, Eliseo Suaje fue elegido rector de la Universidad Nacional de Córdoba y Martínez Paz como vicerrector. El 11 de octubre, la universidad es reabierta bajo la propuesta reformista, donde se dictaban estas nuevas características, como autonomía universitaria, donde la comunidad universitaria elige a sus propias autoridades y administra los recursos que le asigna el presupuesto nacional o los que obtenga por sus propios medios. También está el gobierno compartido, donde el gobierno de la universidad es ejercido por los representantes de los claustros, docentes, graduados y estudiantes. Concursos docentes, donde las cátedras se asignan por concursos públicos de oposición y antecedentes. Periodicidad de cátedra, donde los profesores regulares son designados por un plazo de 7 años, con los que se apunta a una renovación de los cuadros docentes y a una elevación de su calidad. Y por último, libertad de cátedra, donde los docentes regulares tienen independencia de criterio para fijar la orientación de su cátedra, dentro del marco de los planes de estudio vigentes y la supervisión de los consejos departamentales. Gracias a estas reformas pudieron haber diversas ideologías nuevas, donde también la universidad dicta su propio estatuto, eligiendo así sus docentes por concurso público de oposición. También se llevó a cabo la creación de la Universidad Obrera en 1948. Durante la década del 40, Argentina experimentó un notable crecimiento industrial, principalmente impulsado por el modelo de sustitución de importaciones, que surgió por la crisis de los años 30, gracias a que Estados Unidos que sufrió una caída económica. Esto fomentó la producción nacional de bienes que antes se importaban, lo que benefició a los sectores como la industria textil, de alimentos y bebida de consumición propia. En 1944 se establece la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional. Su objetivo principal era conectar la educación con el mundo laboral, brindando capacitación a las personas para la industria obrera. Esto, por otra parte, fue con la intención de alejar a los trabajadores del sufrimiento y el abuso de los talleres. Se destaca la creación de la Universidad Obrera para proporcionar una formación práctica a los trabajadores, con énfasis en la aplicación de la ciencia en lugar de la teoría pura. Sin embargo, tras el derrocamiento del gobierno peronista en 1955, se intervino en instituciones como la Comisión Nacional de Aprendizaje y Orientación Profesional y la Universidad Obrera, lo que generó una crisis institucional y enfrentamientos, donde también se menciona cómo se retomaron algunos principios de la reforma universitaria de 1918 durante los gobiernos democráticos, pero también hubo conflictos debido a la aprobación de leyes que permitían la coexistencia de universidades estatales y privadas. Luego de esto, gracias al golpe de Estado,
que ya se derroca a Perón en 1955, hubo un gobierno de facto que obliga a la Universidad Obrera a evitar una demolición, en la cual se tuvo que transformar la Universidad Obrera en la UTN, Universidad Tecnológica Nacional. El 14 de octubre de 1959, por la Ley 14.855, pasa el régimen de autarquía con el nombre de Universidad Tecnológica Nacional. La creación de la UTN busca consolidar una institución universitaria dedicada a la formación en disciplinas tecnológicas y científicas, con el objetivo de promover el desarrollo tecnológico y económico del país. La Universidad de la UTN se enfoca en carreras relacionadas con la ingeniería, la tecnología y disciplinas afines, adaptándose a las necesidades del mercado laboral y la industria. Al día de hoy, en la Argentina, la UTN cuenta con un total de 29 facultades regionales distribuidas en todo el país. Cada una de estas facultades regionales ofrece una variedad de carreras de grado y posgrado en el ámbito de la ingeniería tecnológica y disciplinas afines. Dicho esto, damos por finalizado la historia de la UTN y cómo se transformó. Les agradezco su atención y muchas gracias por ver el video. Chao.